Ok, aquí vamos. This meeting is being recorded. Aquí estamos, gloria a Dios. Bueno, pues hermano Frank, llévenos en oración. Y vamos, hay que orar. La familia de Esdras Betancourt, el profesor, que usamos uno de los libros de él en consejería pastoral, él falleció. Él vive en Tennessee. Así es que por favor incluya en su oración a la familia del profesor Esdras Betancourt. Sí, el obispo de la Garza también. De la Garza también, de la Garza también, sí, sí. Ok, Frank. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, porque hasta aquí nos has traído tú por tu misericordia, Padre. Te damos gracias, Señor, por todos los hermanos que se han unido con nosotros en este momento para aprovechar y aprender de tu palabra para así poder pregonarla por los confines de la tierra. Padre, también te pedimos que cuide y le dé fuerza a aquella familia que el pastor mencionó que perdieron a su ser querido, porque en ti está el consuelo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aquí estamos atendiendo unos asuntos técnicos. Vamos a comenzar con nuestro PowerPoint, que yo le sigo añadiendo, ya va por 24. Saludos, Jairo, bendiciones. Hoy vamos a ver unos libros míos que yo escribí. Son mis, el abogado predicador es mi testimonio, y el otro es mi tesis de doctorado en ministerio allá en New York Theological Seminary, adiestrando líderes evangélicos para una estrategia de reforma migratoria. Vamos a ir leyendo algunas porciones que tienen que ver con varios modelos. Vamos a empezar por eso. Varios modelos eclesiales de la iglesia que vemos en la historia. Y los hemos estudiado en historia de la iglesia, pero lo vamos a ver aquí. Ok. Déjame abrir. El librito. Está en Kindle. Porque yo se lo entregué a Kindle para que lo hicieran un libro digital. Y este es el que hay. O sea que si se consiga, hay que conseguirlo en Kindle. Ok, aquí estamos. Estos son aspectos históricos de la historia de la iglesia que tienen que ver con la ética social y cómo la iglesia se va a comportar respecto al Estado. Yo voy a leer algunas porciones y voy a ir pasando porque no nos da tiempo, pero vamos a leer esto. Vamos a comenzar. La historia de la iglesia y el Estado en Latinoamérica desde su descubrimiento no ha estado ajena a los efectos de los movimientos ideológicos y teológicos europeos. Pretendemos presentar una síntesis histórica de fácil entendimiento para el ego, pero sin pretender trivializar consideraciones sustantivas en nuestro análisis. A estos efectos hemos identificado 4 modelos de expresión bajo los cuales la iglesia ha funcionado en la historia. Y estos son los siguientes. Modelo católico, ahí se le puede añadir católico romano, el modelo protestante y el modelo de la iglesia libre. Permiso, pastor. ¿Estamos viendo el PowerPoint o simplemente lo está leyendo? No, estoy en el libro. ¿Qué pasó? Que lo que estás viendo es el PowerPoint.
No se está viendo nada. Nada. Ok. Es que déjame volver aquí a marcar esto. Como abrí el chat, me tapó el área de prender. Aquí tuvo que expandirlo. No me funcionó. Ok, pero aquí vamos. Ahora, este es el libro, está ahí. Este es el libro, ¿cuál? Nuevamente. Este es el de mi testimonio. Ok. El que te di una vez. Sí, okay. Que me quedaban copias en papel, pero ya no me quedan. Si es que fuiste privilegiado. El mío vale todo. Ok, pues déjame abrirlo a ver si ahora pueden leerlo. Ahora se ve. Perfecto. Vamos al segundo párrafo. Estos efectos hemos identificado 4 modelos de expresión bajo los cuales la iglesia ha funcionado en la historia, y estos son los siguientes. Modelo católico romano, el modelo protestante, que comienza con Lutero, el modelo de la iglesia libre, que es lo que se conoce como la reforma radical o los anabautistas. El anabautismo es lo que hoy se conoce como los menonitas. Está la reforma protestante, estilo luterana, y está el cesaropapado católico romano de la Edad Media, que ha ido cambiando el modelo católico, pero que en sus inicios y más en la época medieval, pues el papado ejercía un poder teocrático para gobernar el mundo. Y eso, Dios no hizo la iglesia para eso. Desde la caída de la humanidad, y vamos a buscar en algún momento a Romanos 13, quiero que entremos en esa escritura bíblica. Hoy vamos a estar viendo cosas teológicas y cosas bíblicas que tienen que ver con la ética. Y este modelo católico pues se caracteriza por eso, por la teocracia, el control desde el papado del mundo entero, de todo. Y la ejecución por la fuerza de la violación a la doctrina y a los dictámenes del papado. En otras palabras, él era rey y papa. Era hombre de gobierno, de Estado, César, por eso se llama cesaropapado. César y papa. Es poniendo a la iglesia en una posición de gobernar el mundo en el nombre de Cristo. Y vimos que eso no funcionó porque eso no es la voluntad de Dios. Cuando el hombre cae, ¿quién creó el gobierno? El gobierno lo creó Dios desde el inicio. Era puro y limpio y dirigido por él. Y en el Edén, él dice, Adán le dice, mira, señorear sobre los animales, sobre los peces del mar, sobre todo lo pongo en tus manos. Pues ese es el gobierno. Él estaba manejando, administrando, cuidando la creación que Dios había creado para él. Dios se la puso en las manos. Ese es el nacimiento del gobierno. El gobierno de Dios comienza en el cielo. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y se extiende a la tierra. Él dándole autoridad y poder a seres humanos para que manejemos el mundo desde una perspectiva de gobierno. Pero Adán pecó y fue sacado de esa dimensión del reino de Dios y fue sacado del paraíso. Pero la institución de gobierno sigue adelante, porque iba a haber gente, iba a haber tribus. Todo comenzó con tribus y se fueron formando se multiplicaron las tribus en varias tribus. Y ahí surgen las naciones, de un sistema tribal a un sistema nacional de naciones. Y evoluciona a lo que hoy en día conocemos como los países, las naciones del mundo. Dios creó la esencia del gobierno, como diríamos, la función del gobierno, pero no es que Dios creó a todos los gobernantes
Eso los pusieron los hombres por medio de los sistemas que ellos establecen. Los eligen, o hubo un tiempo de la monarquía por derecho de sangre, o hubo un tiempo, digamos, hubo diferentes transiciones hacia la democracia, democracias monárquicas como las europeas, la de Inglaterra y otros países europeos, y de España, y democracias liberales. Liberal no quiere decir pecado, liberal quiere decir libertad, no libertinaje. El gobierno es precisamente para mantener la paz y el orden, pero dentro de un sistema liberal se valora los derechos del individuo, de la persona. Eso no era así en los tiempos del cesaropapado. La persona que no hiciera lo que el Papa decía iba para el Tribunal de la Santa Inquisición, y si no cambiaba sus posiciones y estaba en contra de los dictámenes, la doctrina y la práctica de la Iglesia, iba a ser condenado a cárcel, a tortura, a muerte. Así es que esa es la glorificación, y de ahí surgen las monarquías, los reyes, las tribus cuando están, son muchas, pues ya quieren tener a alguien que maneje las situaciones entre ellas para que no haya conflicto, y ahí es que nombran los reyes, ahí es que nacen los reyes. Luego del sistema tribal surge el sistema monárquico. Muy temprano en la historia de la humanidad, más o menos por ahí, para el siglo V antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, surge Grecia. Los filósofos griegos fueron los primeros que trataron de crear un sistema donde no hubiera una monarquía, sino estuviera el Senado creando leyes y gobernando con el emperador. Y así pues, o el jefe de Estado. Se fue evolucionando, pero era una democracia muy limitada. Era una democracia que invadían otros países y los convertían en esclavos. O sea, todavía no existía el concepto de un mundo democrático. Era una democracia para los nacidos allí en Grecia, y todo el que venía no podía aspirar a ser parte de eso. Y se les reconocían los valores, los derechos a esos ciudadanos, los nacidos. Los demás pues vivían en un sistema de castas al servicio de los ciudadanos. La democracia moderna surge, estamos aquí hablando de la monarquía, y vamos a hablarle un poquito. El modelo católico está aquí. El emperador Constantino en el año 312 al 227, el edicto de la tolerancia, donde él ordena que ya no se persiga ni se mate a los cristianos. Ahí surge el modelo católico, el emperador convocando a los obispos de la cristiandad, a los patriarcados, y a los patriarcas, como se les reconoce, de ortodoxo griego, Alexandria, África, Alejandría, Jerusalén, y también luego Constantinopla, porque Constantino va a abrir otro obispado, el de Constantinopla y el de Roma. Así es que, y también estaba el de Antioquía, eran 5. ¿Qué sucede? Que él los convoca, el emperador, y ahí van a tomar las decisiones que van a aplicar a toda la iglesia. El emperador no se declara el papa, ni
como digamos, un líder religioso. Él sencillamente es el líder de todo. Ya ahí no se puede cuestionar nada porque el emperador era el rey, el líder. Y él ve a los cristianos como gente bajo su reinado. Y él los había liberado de la persecución y de que fueran considerados criminales. Y ahora él quería asegurarse que iban a funcionar. Y los reúne con la mejor intención, pero ahí nace por primera vez una reunión de gobierno con gente cristiana de la cristiandad para poder crear unos estatutos de cómo iban a funcionar. Y ahí es que comienzan los concilios de la fe cristiana. De ahí en adelante, Constantino sigue llamando a los obispos cada vez que él cree que debe llamarlo. Hasta cierto punto está ejerciendo un liderazgo, no les está diciendo qué hacer. Ellos se reunían y decidían, pero ciertamente el emperador tenía influencia. Y además él era el que los convocaba, punto. Y el mero hecho de los obispos responder a él, a su llamado y a lo que él quería, pues ya sin declararlo, se establece un modelo que luego va a venir los bárbaros y van a... Constantino se muda para Constantinopla, muere, vienen los hijos de él a estar en Constantinopla y en Roma. Se debilita Roma porque los ejércitos están allá con el emperador en Constantinopla, Asia Menor. Y los bárbaros atacan Roma, Alarico, 417, años 417 más o menos, y derrota al ejército romano y queda el papado ahí, el papado de Roma bajo los bárbaros. Resulta que la madre de Alarico era cristiana y facilitó el respeto y la autonomía del papado. Pero ahora el papado romano se ve liberado de estar controlado por el emperador de Constantinopla, el emperador del Sacro Imperio Romano. Y Roma se siente libre y quiere empezar a tomar una posición hegemónica de autoridad sobre los demás patriarcados. Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma, claro está. Y eventualmente, luego en la Edad Media va a haber un momento que el papado ha recogido tanto dinero y tanto dinero y tanto dinero que tienen más poder que los reyes. Ahora vienen los reyes a pedirle dinero prestado al papa. Dinero es poder. Y la cuestión de la fe. El papa es el líder religioso, punto. Se institucionaliza el papado como el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra. Y trata de ir sobre el emperador y sobre todos los reyes de la cristiandad. Alemán, francés, inglés, todos ellos, español, italiano, todos los reyes de la cristiandad. Arriba el papa. ¿Qué es lo que él hace para lograr eso? Pues empiezan a legislar sobre las cosas que la gente puede hacer y no puede hacer, puede hacer y no puede hacer, puede hacer y no puede hacer, hasta que legislaron contra los mismos emperadores. Y esa legislación se la aplicaban a los emperadores. Y el emperador que no seguía los dictámenes papales, lo excomulgaban. Al excomulgarlo, el papa no tenía que hacer nada. La gente que eran feligreses católicos, los miembros, los súbditos que eran católicos romanos, tenían la obligación de sacarlo. Si no, también se iban a perder con el emperador.
pues venían y lo liquidaban y lo sacaban y traían a otro. Ese era el poder del papado. ¿Qué sucede? La Edad Media se caracteriza por esa historia de esas luchas entre el papado y los emperadores de la cristiandad. El cesaropapado es el modelo católico romano que fracasó porque al venir la reforma todo eso se cuestiona. Los reyes alemanes apoyan a Lutero y aquí venimos con el modelo protestante, Lutero. Y Lutero plantea que la iglesia no tiene derecho a controlar la vida y milagros del gobierno. Él plantea la teoría de los dos reinos, el Estado y la iglesia. Pero claro está, esa iglesia no es la católica romana. Es la iglesia nueva que se está creando, que está siendo liberada porque él escribe un tratado que se llama La cautividad babilónica de la iglesia, donde él declara que los obispos se corrompieron tanto que ya no son iglesia. Punto. Ahora es una Babilonia espiritual llena de demonios que no tiene solución. Por lo tanto, hay que crear otra iglesia. No era la intención de él. Hasta el momento que el Papa lo condena a muerte y lo buscan para matarlo y el rey alemán tiene que protegerlo. Y se separan de ser parte del cesaropapado. Alemania se sale y crea una guerra entre el papado y Alemania. Y se van desvinculando otros países hasta que la cosa se estabiliza y firman la paz. Y estos países quedan fuera del catolicismo. Se queda Francia, se queda España, se queda Italia. ¿Qué sucede? Sale Alemania y salen los países escandinavos y salen los Balcanes, todos esos países, pero ya no es el imperio completo romano bajo el Papa. Así es que Lutero crea una iglesia, pero no es una iglesia totalmente libre del Estado. Sigue siendo la iglesia del rey alemán. Igual que con Constantino. Lo único que este rey, pues, daba libertad a que ejercieran su fe. Y entendían, eran ilustrados y protegieron a Lutero y adoptaron la teoría de Lutero de los dos reinos para justificar salirse de la Iglesia Católica y de la hegemonía papal. Pues no iban ahora a contradecirse y dominar la iglesia. Respetaron la iglesia. Pero legalmente era la iglesia del rey, punto. Porque ese era el sistema que había. Aún no se habían separado en dos poderes diferentes, independientes. Había un grupo que sí se había separado. Aún antes de Lutero existían. Antes de Lutero, claro, Lutero, todo eso se da simultáneamente. La reforma con Lutero, luego la reforma con Calvino en Ginebra y lo que se llama la reforma radical. Vamos a ver qué es lo que significa radical. No es lo mismo que hoy en día significa radical. Radical es ruptura completa con el Estado. ¿Quiénes eran esos? Esos eran unos grupos que se apartaron en los campos, estaban principalmente en los campos, y no quería saber nada de la Iglesia Católica, tampoco, y escucharon las enseñanzas de los revolucionarios reformados, como Lutero y Calvino, pero no quisieron aliarse ni a Lutero ni a Calvino. Quisieron ellos mismos seguir el patrón bíblico y hacer sus propias comunidades, marginándose totalmente del cesaropapado.
¿qué pasó? Que no le pagaban los taxes a los reyes, ni al papa, ni a nadie. ¿Y qué hicieron? Estando Lutero, el papado va y ataca a esos cristianos. El papado no, perdone. El rey alemán luterano va y ataca a esos y los mata. Pero no los pudo exterminar, definitivamente no los pudo exterminar. Y eso estuvo así, que entraba el rey y masacraba un montón y salía, y ellos seguían con su fe, porque ellos decían que tenían una fe neotestamentaria, donde la fe no se puede mezclar con el Estado, y ellos estaban dispuestos a morir por eso. Hay un libro que es así de grueso, que se llama Los Mártires, donde hay un listado y historias de todos los muertos que hubo en esa época. De ahí surge lo que hoy conocemos, lo más similar a eso. Los anabautistas son los menonitas. Y los Amish, los que conocemos como Amish, se escaparon de Alemania cuando fueron perseguidos por el rey alemán y se fueron a los Países Bajos, Holanda. Y muchos de ellos llegaron hasta Inglaterra. Y de esos grupos hubo peregrinos que peregrinaron a América. De los de la Reforma Radical. Los perseguidos tanto por los católicos como por los protestantes. Vamos a seguir. ¿Cómo se complica esto? Hemos creído a veces que los únicos que persiguen son los católicos, pero los protestantes también lo han hecho. Contra aquellos que no creen como ellos. ¿Y qué sucede? Aquí voy a leer algo. Los grupos anabautistas eran considerados separatistas por sus posturas de convivencia comunitaria, de ruptura radical y no de reforma diferente a la postura luterana. El hecho de Lutero optar por una postura territorial para la iglesia, territorial quiere decir que la iglesia era otro territorio más del rey y no una iglesia confesional, no alienada al Estado. Una iglesia no fundada en el Estado, no dirigida por el gobernante ni por las leyes del Estado, sino por la ley de Dios, los dogmas de la Biblia, las creencias de la Biblia, confesionales de doctrina. En otras palabras, esta iglesia radical, aunque Lutero decía que lo que vale es la Biblia, lo que vale es la fe sola, la Biblia sola, la palabra sola. Pero en la práctica, cuando fue a abrir la iglesia, pues se siguió el mismo patrón de las iglesias como estaban organizadas bajo el rey. Porque las iglesias no eran dirigidas directamente por el Papa. El Papa enviaba, levantaba el liderazgo eclesial, los obispos, los arzobispos, los párrocos, pero ellos se debían a las leyes del rey donde ellos estaban. Pero este grupo anabautista decía que no iban a pelear en las guerras del rey. No iban a pelear. Que no iban a pagar taxes al rey. No. Que no iban a hacer. Claro, todo eso se fue negociando porque venían y los mataban. Y ellos negociaban y volvían de nuevo a las mismas. Y volvían y los atacaban. O sea que, porque ellos creían en que ellos se gobernaban por la Biblia y punto. Y es lo que creemos nosotros. El pentecostalismo, a veces decimos, nace del metodismo. Lo que no nos enseñan es por no estudiar. Lo aceptan así simple, nace el metodismo. Pero ¿de dónde salió el metodismo? De John Wesley, que era un predicador anglicano
que se convierte a Cristo, así literalmente, se convierte a Cristo en una predicación de los hermanos moravos de los Países Bajos, de Holanda, de esos lugares donde estaban los anabautistas. Y tenían una mezcla con influencia pietista alemana. Pietista es un avivamiento que hubo en Alemania donde se atacó el pecado de los obispos. Y la gente dejó de reunirse en las iglesias para reunirse en las casas. Las primeras divisiones. y dejaron las iglesias porque los obispos estaban corrompidos. Los protestantes llegaron a corromperse tanto como los católicos. Y hubo necesidad de una reforma dentro de la reforma. Ahí surge el pietismo alemán, que tenía raíces en el anabautismo. Los anabautistas que quedaron ahí y los que estaban en esa época fueron influenciados por el anabautismo, punto. Ya no querer estar alienado a una iglesia que es manipulada por el Estado. ¿Por qué? Porque los obispos, los ministros vienen a ser pagados. El rey les da dinero para sus salarios y sus cosas y mantiene de esa forma un control. Pues separación de iglesia y Estado, ¿qué quiere decir eso ahora? Porque Lutero hablaba de separación de iglesia y Estado, pero no la separó. Quiere decir completa ruptura. Aquí está el Estado, aquí está la iglesia. La iglesia respeta al Estado, el Estado respeta a la iglesia. El Estado tiene la espada de una humanidad caída para mantener el orden y la paz, pero la iglesia es la que predica y establece los dogmas de Cristo. El Estado no puede decirle a la iglesia, no prediques esto, no prediques aquello. La iglesia sí puede decirle al Estado, mira, tú estás haciendo esto en contra de la palabra de Dios. Porque la iglesia tiene la autoridad de manejar y de articular el mensaje de Dios por medio de la Biblia, no por fabricaciones de los sabios del papado, sino uno como creyente lee la Biblia y tiene derecho a interpretarla. Y esa Biblia pues me libertó a mí de ser esclavo de nadie. Por lo tanto, la iglesia va a coexistir con el gobierno y va a respetar el gobierno y su facultad como espada de mantener el orden hasta que el gobierno se meta con los credos de la iglesia y el gobierno no tiene nada que ver. En otras palabras, lo que hacía Constantino, voy a convocar a los obispos para que vengan y le voy a pasar la mano a los obispos y les voy a dar dinero y les voy a dar tierra y ellos van a hacer lo que yo quiera. Pues así fue. Y eso se crea una crisis en Alemania luego de Lutero. Y la gente empezó a salirse de las iglesias. El pentecostalismo, la raíz inmediata es el metodismo. Y el metodismo, la raíz inmediata es el anabautismo. Esa reforma radical, esa ruptura. Las primeras iglesias pentecostales pues eran independientes, tenían que ser independientes, porque salían de la tradición evangélica. Eran llenos del Espíritu Santo, se fueron a las casas, ya no querían bregar con los obispos que les robaban todo. Y eso pasó aquí en Estados Unidos también. De ahí es que surge la iglesia pentecostal. Llenos del Espíritu Santo, nos vamos a volver a esclavizarnos por obispos carnales que no tienen la unción del Espíritu, que lo que andan es buscando dinero. Eso es lo que se supone que sea la iglesia pentecostal. La representante moderna del cristianismo de la reforma radical. ¿Quiénes establecieron, quiénes eliminaron el bautismo de niños? Los anabautistas. Por eso se llamaban anabautistas. Quiere decir vueltos a bautizar.
rebautizados. No reconocían el bautismo católico ni el luterano. El bautismo de adultos y punto. ¿En qué iglesia? En una iglesia libre. Y ahí nace el otro modelo, que es adoptado en las revoluciones liberales, pues se prefiere adoptar un modelo donde la iglesia se quede por allá y el Estado por acá. Y se institucionaliza la libertad de religión, como en Estados Unidos, pero esa libertad de religión lo que quiere decir es que el Estado no se va a meter en los asuntos de la iglesia. Perdone, aquí me fui muy lejos. La iglesia libre. Ya hablamos de la iglesia romana, católica, ya hablamos el cesaropapado, ya hablamos del modelo protestante, que era volver a la Biblia y volver a la fe, pero no se separó del rey. Cuando el rey llega, él es el líder de la iglesia. Y eso no era compatible con la interpretación neotestamentaria que hicieron los anabautistas. Y de ahí es que salimos nosotros. Vamos a leer aquí. Los estados liberales surgidos en las repúblicas independizadas de los imperios europeos se movieron a divorciar la iglesia del Estado, garantizando la libertad de religión sin ningún auspicio del Estado. La libertad siempre ha habido libertad de religión en un sentido de tu creer a la religión. En Europa, en América. Mientras los europeos, desde que llegaron los europeos, pues, el que quería, siempre se iba a ser cristiano de alguna forma. Depende de qué país había colonizado América. Si colonizaron los ingleses, una de las islas en el Caribe, pues iban a ser anglicanos. Si colonizaron los holandeses, iban a ser reformados, pero más hacia el anabautismo. Y donde entraron los luteranos, pues la gente iba a ser luterana. Y en Estados Unidos entraron de diferentes países de Europa. Por eso es que tenemos esa diversidad. Y por ejemplo, cuando surgió el presbiterianismo de Escocia, los que llegaron de Escocia llegaban a América, seguían siendo presbiterianos. Los que llegaron de Alemania seguían siendo luteranos. Los que llegaron de España seguían siendo católicos. Y así. Pero se fue formando en los Estados Unidos un cristianismo autóctono, estadounidense, que se puede formar por la libertad de religión que hay aquí. Porque las constituciones de América Latina y de Europa todas aún mencionaban al rey, menos Francia. Y los países latinoamericanos, cuando se fueron independizando, rechazaron totalmente la monarquía. México luchó por un tiempo con eso y aceptó a varios monarcas que vinieron y los aceptaban, pero llegó un momento que la Constitución de México cambió a una constitución liberal. Y hoy en día, pues, América, la monarquía no está por ningún sitio. Las iglesias, por estatuto constitucional, la suprema ley de la nación, somos iglesias libres. El luterano es iglesia libre, el católico es iglesia libre. Aquí todos son libres. El Estado no se va a meter con usted. Ese es el postulado. Claro, puede haber conflictos. Y lo ha habido. Ha habido conflictos. Y fue más radical en los Estados Unidos cuando la independencia. La iglesia del rey inglés es la iglesia anglicana. ¿Cómo vamos a ser anglicanos?
Vamos a dejar eso. Tampoco vamos a ser católicos romanos, no queremos estar bajo un rey menos latino. Vamos a abrir nuestras iglesias libres. Y el pentecostalismo, a medida que el derramamiento del Espíritu Santo se fue dando en diferentes iglesias de diferentes denominaciones, no fue nada más que metodistas. Algunos pues tratan de decir que salimos de la gente fue llena del Espíritu Santo en todas las iglesias protestantes. Ahora, lo que sucede es que había un avivamiento metodista, que fue el último que hubo. Precisamente John Wesley vino a América y expandió las raíces del metodismo. Entre las comunidades más pobres, los agricultores, el metodismo en Inglaterra era de los obreros. La iglesia anglicana era de los ricos y de los gobernantes. El metodismo no se desarrolló como una iglesia en sí, sino como un movimiento. Y ese movimiento pues llegó aquí. ¿Por qué? En tiempos de que Inglaterra gobernaba Estados Unidos. Y trajeron su mensaje, pero ahí mismo se va cocinando la inestabilidad política y el deseo de una revolución. Muchos de los pastores metodistas pelearon en la guerra de independencia. Y pastores de todas las denominaciones. ¿Qué sucede? Que al crearse una nueva constitución, la Constitución de los Estados Unidos, ya esa va a ser mucho más, digamos así, liberal que las que habían en Europa. Y ahí se nos reconoce, ahí es que en esta nación podemos señalar el nacimiento del concepto y la institucionalización del concepto de la iglesia libre. Usted puede responder al Papa si le da la gana y dejarse manejar por el Papa. Eso es cosa suya. Pero que el Papa no venga aquí a manejar a los Estados Unidos. No lo reconocía el gobierno de los Estados Unidos. El Vaticano es un estado y no se reconoció hasta hace poco. Y el Papa vino aquí. ¿Qué sucede? Que los conceptos de civilización son diferentes. Estados Unidos se compone, el estado que se declaró independiente de aquellos perseguidos que venían de Europa, agricultores, trabajadores fuertes, personas en su mayoría de la clase trabajadora. De ahí es que surge. Y no quieren un vestigio de un estado muy fuerte que controle como la monarquía. Punto. Quieren libertad. Esto es un estado libertario. ¿Y qué sucede? Pues que ya hemos hablado de tres modelos. El modelo católico romano, aquí yo lo señalo, católicos romanos. Hay un modelo de Juan Calvino en Inglaterra, en Ginebra, perdona, que es teocrático también, porque Calvino quiere llevar la teocracia, o sea, el control de los religiosos sobre el gobierno, pero lo hace de otra forma. No a través del papado, porque no cree en el papa. Lo hace a través de lo que llaman el consistorio. El consistorio, el presbiterio gobernaba las iglesias, el consistorio gobernaba el país. Y el país, ¿quiénes eran los miembros del consistorio? Miembros de la fe calvinista. Eso. Y gobernaban, tenían poder de legislar y de condenar. Cuando vino un disidente de Calvino que era seguidor de Calvino hasta que Calvino lo declaró disidente, lo mandó a matar, Serveto.
A Selveto Calvino lo mandó a matar. ¿Cómo lo mandó a matar? A través del consistorio. Y el consistorio activaba las branches of government, activaba las cámaras del gobierno, a la legislatura, al juez, y se condenaba a los seguidores religiosos de Calvino. Él no intervino directamente, pero él fue el que provocó todo eso. O sea que la teocracia, el control del gobierno por religiosos, eso nunca ha funcionado. Eso va a funcionar cuando venga Cristo y Él sea el que le reine. Y entonces nos hace reyes y sacerdotes y reinaremos juntos. Ese es el escatón, ese es lo que viene. En el interín va a haber un gobierno que no tiene que ser cristiano porque es un gobierno de la caída. Y en el Estado hay gente que son religiosos y hay otros que no. Pero el gobierno tiene que, y el Estado, que es cómo se organiza el gobierno, el gobierno es la función de gobernar. El Estado es cómo se crea y se institucionaliza la función de gobernar. Por eso el gobierno, la función la creó Dios, pero el Estado lo creamos nosotros, por medio de nuestras ideas. Así como los padres de la nación crearon la Constitución. Así en Francia, luego, los franceses ayudaron a los estadounidenses y los españoles, para el que no lo sepa, se unieron todos los poderes contra Inglaterra. Inglaterra era en ese momento el ejército más grande del mundo. España estaba en Florida y en el sur de América. Inglaterra estaba amenazando no tan solo a los colonos estadounidenses que se estaban rebelando por los taxes increíbles que les ponían sobre el té y que era una de las principales exportaciones. Pues sencillamente ya los colonos se cansaron, se agotaron de ser explotados y vino la revolución. Y ahí se crea esa iglesia que ya es libre. El Estado no va a ejercer influencia. El Estado establece las reglas del Estado y todos y nosotros los respetamos, sí. Pero el Estado no va a legislar sobre la fe. Eso no es materia legal para ellos legislar, porque la Constitución se los prohíbe. Los asuntos internos de la iglesia los va a resolver la iglesia. Legalmente, cuando se ha demandado iglesias, pues en las cortes civiles, por algo malo que hizo alguien en una iglesia, pues los jueces son muy cuidadosos. Tienen que ser leyes muy específicas, que se hayan violado claramente. Pero si son asuntos internos de la iglesia, aunque se haya cometido una injusticia en la iglesia, el Estado no va a intervenir. ¿Qué sucede? Que ya la teocracia murió, punto. Lo que nos queda de teocrático es el gobierno futuro de Dios cuando Él venga. Así es que ya sabemos cuáles son las raíces de estos tres modelos. Hay una variante. Este modelo de iglesia separada del Estado, pues podemos llegar a decir, no, hay que construir una muralla. Como dicen, la pared intermedia de separación entre la iglesia y el Estado. Hay una muralla ahí. Pues no puede haber una muralla, porque la iglesia y el Estado están en el mismo sitio, en el territorio. La iglesia tiene que participar de las reglas y de las leyes. Y el Estado tiene que respetar la fe de la iglesia, las creencias, los dogmas.
Y cuando hay conflicto, eso llega a las cortes, llega a las cortes. Así es que yo quisiera abrir a preguntas. Aquí estamos. Todo oído. Ahora ustedes van a preguntar o comentar o lo que sea. Estaba tomando nota de las preguntas que quería hacer. Dios lo bendiga a todos mis hermanos. Primero, ¿cómo se llamaba, perdón, doctor, cómo se llamaba la persona que Martín, Calvino mandó matar? Selveto. Selvet. Okay. En inglés le ponen Selbet, en otros idiomas, todo depende de en qué idioma sea. Sí, según la historia parece ser que se le afectó la imagen que él tenía de Idonia, ¿verdad? Sí, se le afectó, era seguidor de Calvino, pero dijo algunas cosas que a él no le gustaron y él lo declaró hereje. Bueno, primero quiero decir que he estado aprendiendo mucho en el sentido de lo que significa la iglesia libre, no en libertinaje, sino en el sistema de gobierno, de que no está sujeta o al papado o al gobierno. Sí, una pregunta que tenía era cuando el rey, o no sé si era el rey o emperador alemán, comenzó a atacar estos grupos que realmente El eran rey. que realmente se miraban como una gente rebelde más que religiosa, o que sea, de parte del De gobierno. parte del gobierno, sí. Sí. Porque ellos no entendían cómo una persona podía leer la Biblia e interpretar algo político. No va a pagar taxes, porque no creo en las guerras del rey. Sí. Y mi dinero no, me convierto, como ellos lo veían, en un patrocinador de un gobierno bárbaro. Sí. Así, salvaje. Pero así ellos lo veían. Sí, la pregunta era, Martín Lutero como que apoyaba indirectamente el ataque del rey, ¿verdad? Porque Sí. El rey consultó y quería saber la opinión de Lutero. Lutero dijo, haga lo que usted crea. Pero eso sucedió después de la reforma, cuando... Después de la reforma, cuando ya está el Estado protegiendo y la iglesia en Alemania ya está funcionando como iglesia separada del catolicismo. Algunos al principio le echaron la culpa a Martín Lutero. Pero cuando Martín Lutero ya es oficializado, pues ya no es visto como... Y desde un principio el rey de Sajonia lo quiso apoyar y lo protegió porque él compareció citado al tribunal de la Santa Inquisición y le tenían preparado una trampa. Él compareció, le dieron un supuesto salvoconducto. El rey alemán exigió un salvoconducto para Lutero, perdonen. Y él fue y se confrontó en las cortes con Carlos V, creo que es, si no me equivoco, estoy hablando de memoria. La dieta. Sí, entonces, ¿qué sucede? La dieta de Worms. Ahí él se reporta y habla y lo confrontan los sabios del papado. Y él declara que es irreconciliable, que no puede cambiar su fe. La palabra es clara. La fe nos salva, no la iglesia. La fe nos salva. La palabra de Dios nos salva, no la iglesia. Y ahí es que viene el choque. Y cuando él sale,
el rey mandó una guardia que se llevaran a Lutero y lo escondieran. ¿Qué sucede? Que más adelante lo estaban esperando para matarlo. Y eso era bien importante que Martín Lutero, como quien dice, se definiera, porque se le estaba acusando de destruir la iglesia por su posición. Que entonces cuando se ausentó, ¿verdad que sí? Fue cuando surgió estas manifestaciones de grupos que entraban a las iglesias católicas y destruían los santos, ¿no? Sí, hay algo de eso, pero no necesariamente fueron anabautistas. Fueron aún mismos luteranos que se rebelaron de verdad y como trataron de matar a Lutero y lo persiguieron, pues los mismos, el pueblo, punto, no fue nada de anabautistas y luteranos, fue el pueblo se rebeló. Los alemanes se rebelaron contra el catolicismo romano. Eso costó que el rey tuvo que declararle la guerra al papa. Y los alemanes, el pueblo, peleó contra el papado y prevalecieron. El papado se tuvo que retirar de Alemania y dejar que ellos fueran independientes. Ok, entonces, y siendo independiente es que Lutero entra a funcionar con su iglesia. Entonces, en esa etapa es que surgen los anabautistas y viene el problema de los anabautistas. Para el rey, dígame. Entonces pasó en Alemania como pasó con Inglaterra, donde Inglaterra, aunque fueron diferentes razones, que Inglaterra se declaró independiente del catolicismo. Sí, pero fue diferente. Fue diferente. ¿Por qué? Porque, claro, el rey Enrique VIII, creo que fue Enrique, pero es Enrique. Estoy hablando de memoria porque usted sabe que enseñó esto. Enrique VIII, él se quiso casar. Porque su esposa no le daba él, claro, y era casado. Y ya cogió y condenó a una de sus esposas a morir, la mató y se volvió a casar. Entonces, ¿qué sucede? Que lo excomulgan, a Enrique lo excomulgan. Y ahí es que viene que sencillamente Enrique VIII dice que pues me excomulga, pues me quedo, declaro la independencia y me voy a quedar aquí. Ya el rey alemán había hecho eso, ya era independiente. Entonces no hubo ningún efecto, no hubo guerra, no como hubo en Alemania, sencillamente se quedó. Entonces Alemania fue primero antes de Inglaterra. Correcto. Okay. Lo de Enrique VIII fue como, vuelvo y digo, estoy hablando de memoria. Estamos hablando 1520 y algo, fue como en el 1600 algo. Ok. Y de los anabautistas, entonces, ¿no eran los anabautistas los bautistas? Le voy a explicar. Sí, es la raíz, pero no son los bautistas porque los bautistas surgen en Inglaterra. Okay. Pero surgen por creencias anabautistas. Rebautizados anabautistas. Bautista, anabautista es lo mismo, con diferencia en sus credos, porque el menonita tiene unos credos que fueron formados entre sus comunidades en Alemania y el bautista tiene otros credos que tienen ciertas similitudes, bautizan adultos, son bien enfáticos en la palabra de Dios, igual que el menonita, son biblicistas, más que teólogos, lo que les gusta es la Biblia. Los luteranos son más teológicos, son más intelectuales. El anabautista era el hombre de campo. Con su Biblia en la mano, defendiendo su evangelio. Y leyendo en la Biblia que Dios es suficiente. Y que Dios quería fidelidad total. Eso fue lo que ellos entendieron de la Biblia.
Pues fidelidad total es adiós al rey y adiós al papa, porque para ellos el papa y el rey era lo mismo, era lo mismo. Era una degeneración del mundo de Dios. Entonces tenemos el sistema de Juan Calvino, pero eso es en Francia, ¿no? No. Él empezó en Francia, pero él lo pudo llevar a cabo en Ginebra. Entonces es en Ginebra donde él establece como un gobierno. Correcto, es en Ginebra. Gobernado por un consistorio. 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 Ok. Y yo creo que ese sistema todavía lo usan en las iglesias bautistas, ¿no? ¿O no? No, en las presbiterianas. En las iglesias bautistas es la junta, le llaman la junta, pero el término consistorio lo usan los presbiterianos. ¿Por qué? Porque los presbiterianos vienen de Calvino, de esos de Ginebra y Escocia, de toda esa área. Ok. Bueno, nada, he aprendido mucho esta noche con eso de los diferentes sistemas de gobierno en las iglesias, bajo el concepto de Martín Lutero, que él no se separó totalmente del catolicismo, y yo creo que ahí es donde surgen los radicales, que ellos no querían como Nada. nada Ni con el papado ni con el rey. La fe es algo aparte. La Biblia y Dios y uno, y se acabó. Y nos reunimos en comunidades de fe, donde nombramos a alguien que nos predique, que nos dirija. De ahí es que surgen los menonitas. Yo fui ministro menonita y estudié en un seminario menonita Brethren, pietista. Y los Amish también, ¿no? ¿O no? Y los Amish también. Los Amish. Ok. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Están seguros? Pues yo les voy a explicar. Vamos a hablar. Hablamos de que no puede haber, no es que haya una separación de una pared ahí que no nos vemos ni nos hablamos, no. Hay dos cuerpos, la iglesia y el Estado. La mejor forma de describirlo es un puente. Un puente. Cada cual tiene su función. Dialogamos, compartimos. Y el cristiano puede ejercer función en el gobierno como ciudadano, porque el cristiano también es ciudadano, es miembro de la iglesia y es ciudadano. Tiene responsabilidad civil, puede participar en la política, puede ser un candidato a alcalde, a lo que sea. Lo que no se puede hacer, que de acuerdo a las enseñanzas de lo que es la separación de la iglesia y el Estado, es coger y decir: yo, líder de iglesia, ustedes van a votar por fulano. ¿Por qué? Porque Dios me lo dijo. Eso es una violación a la relación de iglesia y el Estado. ¿Cómo pasó lo de Alemania? Hemos hablado de Alemania. Que fue que Hitler tomó poder nuevamente de la iglesia. Y ya las iglesias se habían liberado del gobierno. Porque en la práctica eran tiempos modernos. Alemania es un lugar moderno. Cuando se trepa Hitler. Hitler quería garantizar la fidelidad de la religión. ¿Para qué? Para dar solidez a su movimiento. Solidez y legitimidad. Y los religiosos pues coquetean con Hitler. Hitler les da, es el líder del gobierno, les da tierra, les da dinero y les da reconocimiento. Y les vende la idea de que Alemania va a gobernar el mundo. Y que en este proyecto de volver a levantar a Alemania después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, todo el país tiene que unirse en uno. En un solo proyecto. En ese proyecto
de volver a levantar la Alemania, que es lo más excelentísimo que hay en el mundo, lo más excelentísimo que Dios ha creado. Tenemos la religión más pura, el luteranismo, y aquí los evangélicos viven en paz. Pues únanse y ayúdenme en este nuevo proyecto. Ah, sí, le vamos a ayudar. Ah, sí, sí. Usted es el hombre de Dios, usted necesitamos esto, aquello, y él le dio todo lo que ellos quisieron. Pero él siguió con su proyecto. No les preguntó a ellos qué iba a hacer, lo que no iba a hacer. Y acabó invadiendo el mundo y matando 8 millones de judíos. Y la iglesia nunca protestó, nada más que ese grupo llamado disidente, que los persiguieron y los mataron. La iglesia confesante. ¿Por qué se llamó confesante? Por los anabautistas. Los alemanes rescataron el anabautismo. Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Rudolf Bultmann, cogieron el concepto como se consideraban esas iglesias de la reforma radical separadas del Estado. Nosotros somos la nueva iglesia confesante. Plau. Y ahí tiran la declaración de Barmen. Lo que están es trayendo, resucitando los planteamientos anabautistas de separación de iglesia y Estado. Y si el cesaropapado fue la corrupción del catolicismo romano, Alemania es la corrupción total del protestantismo. O sea, y en medio de eso, ¿quiénes quedan? Nosotros, en la historia. ¿Quiénes? Los pentecostales. Es lo único nuevo que hay. Todos los demás están quemados. El avivamiento, el renacer, por medio del derramamiento del Espíritu Santo. Somos libres porque el Espíritu Santo nos ha hecho libres. Y tenemos líderes, pero no son autoritarios, de botarnos de la iglesia por cualquier cosa. Tenemos líderes que los respetamos, pero ellos nos respetan también, porque ellos criticaban la autoridad del rey y de los obispos. Claro, la iglesia alemana tenía obispos, punto. Y siguió como obispo. Pero luego viene lo que se llama la segunda parte de la reforma, el pietismo alemán, que se entiende que de ahí también salimos los pentecostales. Luego del pietismo alemán, el metodismo es un pietismo en Inglaterra. El pietismo alemán son los brethren, los hermanos, la iglesia de los hermanos. En el seminario que yo estudié, es brethren y menonitas en Chicago. Yo estudié en el Consorcio Teológico de Chicago. Y el que me dio clase, profesor Dale Brown, él era considerado la autoridad máxima de religión alemana. Y esos brethren y esos menonitas son todos alemanes. Y por eso los Amish hablan una mezcla ahí de holandés y alemán y cuánta cosa hay. La cosa es que la iglesia confesante alemana rescata el anabautismo. Los pentecostales estamos tratando de rescatar el anabautismo. La iglesia es del Espíritu y punto. Y tenemos que tener mucho cuidado porque las raíces pentecostales son esas. El Espíritu nos hizo libres. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de caprichoso, sea quien sea, con el título que sea. Porque en realidad la iglesia es dirigida por Dios y por su Espíritu Santo y punto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la pregunta surge entonces como ciudadanos y como personas que debemos participar por la obligación del voto. ¿Cómo uno entonces o qué rol juega uno como líder de una iglesia
en situaciones políticas. Pues Ah, mire, sí, siga. Y cuando acabe me dice. sí, he visto iniciativas de algunas iglesias donde por lo menos consiguen los nombres de las personas y su historial o sus posiciones en la situación de valores o de las nuevas leyes que se quieren escribir, etcétera. Ahora creo que, bueno, por lo menos en cuanto a mí, yo no he visto muchos hispanos involucrados en, por lo menos, en lo mínimo, hacerles conciencia o animarlos a votar, ¿verdad? Por uno, y también que sean sabios en su voto. Esto a veces me preocupa cuando recibimos personas de países centroamericanos, suramericanos, y vienen a este país, entonces siguen votando igual como votaban allá, y a veces creo que no están orientados en nuestro sistema de gobierno. Y esa es una preocupación que tengo. No sé los demás pastores, pero Estados Unidos tiene una buena trayectoria histórica de cómo se ha ido desarrollando la libertad de adorar y cómo se educa al pueblo de cómo participar en, en, en el voto y como ciudadano. Tiene toda la razón lo que dice. Y un buen líder se preocupa por eso. Ahora, el cuidado que tenemos que tener es no utilizar la iglesia como un medio de propaganda política partidista. Hasta las leyes lo prohíben. Lo que quiero decirle es que esa es la línea roja. Para el líder, los hermanos pueden hacer lo que ellos quieran. Yo como líder, cuando me paro en el altar, soy pastor del que vota por este partido y soy pastor del que vota por el otro partido. Y quizás los que votan por un partido y por otro en las próximas elecciones cambiaron. O sea, Dios creó, esto es Dios, no es usted, ni yo, ni el líder de la denominación, ni el teólogo. Y vamos a acabar con Romanos 13. Romanos 13. Dios creó la institución del gobierno. Función de gobernar. Dios engendró de su propia costilla, de su sangre, porque cuando lo hirieron en su costado, salió sangre. También la imagen de la costilla de Eva. La iglesia sale de Dios, punto, de su sangre y de su cuerpo. Es su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo. El cuerpo de Cristo no puede tener dos cabezas. El gobierno tiene una cabeza. El cuerpo de Cristo tiene otra. Nosotros funcionamos. El gobierno respeta a la iglesia en su ejercicio de fe. Está bien claro en la Constitución. El derecho a la libertad de religión, lo que quiere decir el Estado no se va a meter con tu fe. Punto. Y el Estado, el juzgador tiene una espada. La espada se la dio Dios. Romanos 13. ¿Para qué? Para mantener la paz. Que el Estado ejecute su labor. La iglesia como institución
no va a meterse en los asuntos policiales del Estado, porque el Estado fue hecho para eso. La iglesia predica, es otra forma de alcanzar la gente. Le predicamos al que viola la ley y al que no la viola, para que todos vengan a Cristo y todos se arrepientan y se conviertan. Yo tengo que tener respeto de todo lo que pasa en el Estado, aunque no sea como yo creo. ¿Por qué? Porque para mantener la identidad, si yo soy un líder de una iglesia, mantener la identidad de la iglesia. Si yo soy un pastor, un obispo, tengo credenciales de alguna denominación, no me puedo dejar llevar por las mismas reglas que un hermanito que no tiene ninguna responsabilidad en la iglesia y que es un ciudadano. Ese puede hacer, y claro está, yo aún si viene a la iglesia a revolcar la cosa y tratar de crear controversia política, no, aquí no. Que unos que tienen una ideología y un partido puedan salir de la iglesia compartiendo juntos para irse a su actividad política. Dios los bendiga a ambos. Eso va a pasar durante las elecciones. Todo el mundo está haciendo actividad de su partido. Cuando venimos a la iglesia, no hay partido. Somos de Cristo. Tan solo hay una institución válida en el ámbito de la fe, es la iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Nuestra cabeza es Cristo. Yo tengo que respetar a todos mis hermanos para poderlos mantener unidos. Si yo quiero abrir una iglesia que sea del partido tal y cambiarle el nombre, iglesia, partido tal. Y aquí entran nada más los de este partido porque este es el partido de Dios. Hágalo, yo no lo voy a hacer. Y eso es una violación a los principios de libertad y de corrección y de respeto a las personas que como ciudadanos están en una iglesia y hay de los diferentes partidos y hay de no partidos y hay que no votan. ¿Cuál sería mi función más responsable? ¿Qué es lo que yo hago? Yo, Samuel Pagán. Vote. Ore a Dios y vote. Abra su Biblia. Lea. Lea lo que la Biblia dice. Y busque la dirección del Espíritu Santo. Yo voto y voto como Dios me diga. Usted vote como Dios le diga. Y mi oración va a ser por todos ustedes para que Dios los dirija. Dios no me exige a mí, como líder de fe, hacer campaña política para ningún partido. Eso no es parte de mi función. Un hermano que sienta hacer eso, es ciudadano, está en todo su derecho. Y si invita a los hermanos de la iglesia y está corriendo para alcalde, y yo lo felicito y oro por él y toda esa cosa, y me van a ver y van a decir, ah, mira, este está hipócrita, está haciendo algo diferente. Vamos a hablar yo, Samuel Pagán. Yo he ido a la Casa Blanca de George W. Bush. Y estuve allí orando y interpretando a Jim Towey, director de iniciativas de fe, Faith Initiative. Él fue el que abrió por primera vez esa oficina en la Casa Blanca. Yo fui invitado allí con una televisora nacional, Almavisión, con Camaño, Daniel Camaño, el dueño de eso, del satélite. No tengo que dar más explicaciones. Y yo estuve allí. Cuando Obama surgió, me mandó a buscar. Yo tuve un sueño. Dios me dijo, te va a buscar el próximo presidente de los Estados Unidos. Yo creía que era McCain, era mi candidato, McCain. Me busca, llama al servicio secreto a mi esposa.
¿dónde está el reverendo Samuel Pagán? Porque el candidato Obama quiere hablar con él. Y el servicio, y nosotros nos vamos a encargar de llevarlo a donde él. Fui con él. Dios me dijo que iba a ser el próximo presidente de Estados Unidos sin dejar que él me hablara. A mí no me interesaba lo que él quería decirme. Estaba allí el servicio secreto, le puse la mano y lo ungí como próximo presidente de los Estados Unidos. Nadie vio eso, nada más que él y yo, y se tomaron fotos. Yo no promoví esa candidatura a nadie. Yo hice porque Dios me dijo, estando allí con él, te traje aquí y te revelé que te iban a llamar para que ores por él. Porque ninguno de estos llamados evangélicos va a orar por él. Y yo quiero que tú ores. Pero si mi candidato es McCain, no es Obama, yo ese ni lo conozco. Oré por él. Yo fui a la Casa Blanca, contigo fuimos, de Donald Trump. Y presentamos la necesidad de los pastores, punto. Usted vio allí lo que yo hice. En ningún momento yo dije, yo soy de este partido, del otro. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso? Él es el presidente de los Estados Unidos. Es mi presidente. Y si yo quiero que se haga algo para los pastores, tengo que hablar con sus asesores. Y allí estaban sus asesores. Y yo tuve la oportunidad de hablar. Y después le entregué por escrito todo, cómo hacerlo, paso por paso, con la orden ejecutiva, ya lo que iba a decir y todo. Usted estaba allí, dijeron que me iban a llamar, que me iban a mantener ocupado, que qué sé yo. No pasó nada. Pero yo cumplí mi misión. Y estoy orando para hacer lo mismo por los pastores, porque yo nunca he ido por mí. Yo he hablado a esta gente por los inmigrantes, los que yo he trabajado toda la vida. Y ahora por mis hermanos pastores. Son políticos, quieren gobernar. ¿Qué me preguntó Obama a mí? ¿Qué usted quiere de mí? Después que se asustó, que le puse la mano encima, el servicio secreto me brincó encima y me querían separar. Obama dijo, no, let him pray. He's just praying. He's just a preacher. Let him. Se molestaron que yo lo tocara. Yo no lo podía tocar. Yo no pregunté. Yo puse mi mano sobre él y empecé a orar. Y lo ungí y se acabó. Y fue presidente de los Estados Unidos. En ese momento, aún McCain estaba adelante. No Obama. Obama era un desconocido. Así es que con toda humildad, eso es lo que le puedo decir. Gracias. Amén. Amén. ¿Alguien más? Yo creo que por hoy acabamos y cogemos Romanos 13 en la próxima clase. Amén. Y Amén. son temas fuertes, pero es que si nosotros los líderes no estamos claros sobre las cosas teológicas, bíblicas, históricas, ¿quién va a orientar al pueblo? Y ahora ustedes son responsables. Ustedes son los profetas. Y sigan estudiando porque el conocimiento, que yo le llamo el conocimiento espiritual, no viene sino por revelación. Por más que yo se los explique, si no le viene por revelación, no lo va a entender. Saludos a Azucena. Dios te bendiga. Pues nos despedimos. Amén. Dios les bendiga. Okay. Bye bye. Bendiciones a todos.
Amén. Amén. Igualmente. Dios los bendiga.